Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre métricas en diabetes más allá de la hemoglobina glicosilada, con el doctor Carlos Yepes. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Novo Nordisk Colombia SAS. Bienvenidos. Advertencia: este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Bienvenidos a esta serie de podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Soy Carlos Yepes, médico internista endocrinólogo de la ciudad de Bogotá. Hoy en este capítulo vamos a hablar de métricas en diabetes más allá de la hemoglobina glicosilada. En la obra literaria de Johann Catherine Rowling, Harry Potter, muchos recordaremos un juego muy especial, el Quidditch, que era un juego en el que se tenía un objetivo inicial, que era encestar un balón grande, el waffle, dentro de una especie de aros elevados. Pero lo interesante de este juego es que no había un solo objetivo, también había objetivos muy importantes adicionales. Si recuerdan bien, los que leyeron el libro o vieron la película, había una especie de pelotas muy pesadas que eran disparadas por una especie de francotiradores que estaban al costado lateral de la cancha. Estas pelotas pesadas tenían como objetivo derrumbar o derribar de la escoba a los jugadores del equipo contrario. También existía una tercera pelota, una tercera bola dorada, muy ágil, con alas, que se llamaba Snitch. Era un objetivo muy importante intentar obtener esta pelota. Y de hecho, si el jugador obtenía esta pelota, inmediatamente su equipo ganaba la contienda. De forma interesante, este juego, creado en la imaginación de esta escritora, nos hace entender que existen diversos objetivos. También en nuestra vida, en diversos aspectos o ámbitos, podemos tener objetivos diversos. En diabetes tenemos en este momento la posibilidad de entender que el control no se acaba con alcanzar solo un objetivo. El control de mantener la glicemia dentro de parámetros normales, en un buen control glicémico, no agota todos los objetivos de la diabetes o el tratamiento de esta enfermedad. También tenemos objetivos importantes, como por ejemplo reducir el riesgo cardiovascular, evitar la ganancia de peso y disminuir el riesgo de hipoglicemia. La hipoglicemia es un aspecto muy importante, es un aspecto que debemos tener en cuenta cuando usamos insulinas en los pacientes diabéticos. Es como esta pelota pesada lanzada por los francotiradores laterales que pueden hacer que el paciente pierda el conocimiento, que es lo que nos hace seres humanos. Es una característica esencial nuestra tener conciencia. Pues bien, la hipoglicemia puede ser tan grave que puede alterar nuestra capacidad de estar conscientes, de ser dueños de nuestros propios actos. Así que desde siempre, históricamente, los pacientes han valorado de forma muy importante no tener hipoglicemia durante el tratamiento de la diabetes. Solo hasta ahora, en las últimas décadas, los médicos hemos también dado importancia a que el paciente no tenga hipoglicemia. Los estudios clínicos recientes han mostrado que los eventos de hipoglicemia grave se asocian con mayor mortalidad. Tener eventos de hipoglicemia previa predice nuevos episodios de hipoglicemia hasta en un 70%. Así que es muy importante desde un principio evitar estos episodios. Perder la capacidad de reconocer la hipoglicemia, algo que se conoce como hipoglicemia inadvertida, es un factor de riesgo muy importante que dispara el riesgo de tener una hipoglicemia grave. El monitoreo continuo de glucosa nos ha permitido entender mejor la naturaleza de la glucosa. Y esto es porque cuando generamos información de manera categórica, cuando la variable es continua, se pierde información. Esto lo dicen mucho los estadísticos. ¿Esto qué significa? Pues que la glucosa tiene un comportamiento continuo. Podemos ver cómo la glucosa puede cambiar de momento a momento, pero al final la hemoglobina glicosilada nos habla de un promedio de control de los últimos 3 meses. Esto genera, como les decía antes, una pérdida de información. Por ejemplo, sabemos que cuando un paciente hace hipoglicemia grave,
No se trata solamente de alcanzar un umbral de glucosa, sino también permanecer por debajo de ese umbral más de 20 minutos. Esto ha hecho que se redefina la hipoglicemia. Hay un consenso internacional que nos dice que una hipoglicemia clínicamente significativa es alcanzar menos de 54 miligramos por decilitro, y los textos de monitoreo continuo de glucosa nos muestran que tener más de 20 minutos por debajo de ese umbral permite que el paciente tenga un episodio de hipoglicemia grave. Así que ahora la clasificación de control glicémico, cuando está disponible el monitoreo continuo de glucosa, no se hace necesariamente con hemoglobina glicosilada, sino que se hace con el porcentaje de tiempo que el paciente permanece dentro de un rango aceptable o bueno. Se considera que un paciente está bien controlado si permanece más del 70% del tiempo con una glucosa entre 70 y 180 miligramos por decilitro, siempre y cuando no tenga valores menores de 54 miligramos por decilitro, o que estos valores no sean presentes, no estén presentes más de 14 minutos al día, lo que equivale a el 1% del tiempo. También se considera seguro si el paciente tiene valores menores de 70 miligramos por decilitro menos de 4% del tiempo diario. Esto es aproximadamente una hora al día. El tiempo en rango es una forma novedosa de mostrar el control glicémico del paciente diabético. Una de las ventajas epidemiológicas de tener o de utilizar el tiempo en rango es que su comportamiento no tiene el típico comportamiento en J de la hemoglobina glicosilada para riesgo de hipoglicemia y para mortalidad. Cuando vemos los estudios que asocian hemoglobina glicosilada con mortalidad o con hipoglicemia, vemos que el riesgo tiende a ser alto en los dos extremos, con hemoglobina glicosilada muy baja o con hemoglobina glicosilada muy alta. Esto no ocurre con el tiempo en rango. Entre más tiempo en rango tengamos o tenga el paciente, menor riesgo de mortalidad, según estudios epidemiológicos, y además menor riesgo de hipoglicemia. Si el paciente logra un buen control glicémico definido como un promedio bajo, pero a expensas de mucha hipoglicemia, el tiempo en rango se va a estancar y no va a llegar a unos niveles muy altos, lo que no ocurre con la hemoglobina glicosilada. Un paciente puede tener una hemoglobina glicosilada muy baja, con bajo riesgo de hipoglicemia, o también muy baja y con muy alto riesgo de hipoglicemia. Esto nos demuestra la superioridad de interpretar la glucosa como una variable continua y analizarla como tiempo en rango y no como hemoglobina glicosilada. La manera de lograr un buen tiempo en rango se puede describir de manera conceptual como lograr un promedio adecuado, aproximadamente 120 miligramos por decilitro, pero con la menor variabilidad glicémica posible, es decir, con menores excursiones, con pocas excursiones glicémicas a través del tiempo. La métrica que combina estas dos variables se llama coeficiente de variación, que divide la desviación estándar de los valores de glucosa por el promedio, y se puede expresar de forma porcentual multiplicando este resultado por 100. Tener, por ejemplo, un coeficiente de variación de 20, 25, es decir, que el paciente tiene una variabilidad glicémica baja. Tener un coeficiente de variación de 40, 50% quiere decir que el paciente tiene una gran variabilidad glicémica. La mayoría de expertos consideran que tener un coeficiente de variación mayor del 36% es algo inadecuado y que confiere a ese paciente un alto riesgo de hipoglicemia. Así que una consecuencia práctica de esto es que mantener una hemoglobina glicosilada alta no previene la hipoglicemia si la variabilidad glicémica es alta. Hay pacientes o existen pacientes que tienen alto riesgo de hipoglicemia, y durante algún tiempo se propuso como estrategia para evitar estos episodios de hipoglicemia mantener la hemoglobina glicosilada alta. Pero la hemoglobina glicosilada nos habla solamente del promedio de control glicémico y no nos habla de la variabilidad. Si este paciente tiene, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada en 8, 8,5 y un coeficiente de variación muy alto de 40-50%, esa estrategia no nos va a prevenir el riesgo de hipoglicemia. Lo que deberíamos hacer en este caso es utilizar estrategias para reducir esa variabilidad glicémica, y ahí sí definir cuál es el promedio más seguro para mantener a este paciente.
El riesgo de hipoglicemia entonces no depende solamente del promedio de glucosa, sino que depende de manera muy importante de la variabilidad de glucosa que pueda tener este paciente. El esquema basal-bolo es un esquema muy potente para disminuir el promedio de la glucosa, pero tiene un gran potencial de generar alta variabilidad y por ende mucha hipoglicemia, especialmente en sujetos susceptibles. Alternativas al esquema basal-bolo, también muy potentes, logran en muchos pacientes buen control glicémico con mayor seguridad porque se asocian a menos variabilidad. Esto es especialmente cierto recientemente para el uso de combinación entre insulina basal y análogos de GLP-1, que pueden llegar a ser tan potentes como un esquema basal-bolo, pero con mucha menos variabilidad y por ende con mucho menos riesgo de hipoglicemia. Si bien es cierto que el uso de monitoreo continuo de glucosa tiene unas indicaciones muy especiales y que la gran mayoría de pacientes seguramente no tienen indicación para el uso de esta tecnología, esta herramienta nos ha permitido expandir nuestro conocimiento sobre el comportamiento de la glucosa. Ya no podemos pensar en la glucosa como una variable categórica, donde podemos ponerle la etiqueta al paciente de buen control y mal control basándonos solamente en la hemoglobina glicosilada. Tenemos objetivos adicionales en diabetes y uno de estos objetivos importantes es evitar la hipoglicemia cuando usamos insulina. Por eso es importante tener en cuenta que en un paciente diabético no basta con tener una hemoglobina glicosilada alta para prevenir las hipoglicemias. No solamente no vamos a prevenir las hipoglicemias si este paciente tiene alta variabilidad, sino que también de cierta manera lo estamos condenando a que tenga complicaciones microvasculares asociadas a esa o asociadas a ese mal control glicémico. Así que los invito a pensar en nuestros pacientes diabéticos que usan insulina no solamente bajo la óptica de la hemoglobina glicosilada. Podemos ir más allá. Podemos pensar en cómo se comporta la glicemia, cómo se comporta esta variable dependiendo del tratamiento que estamos usando. Debemos intentar usar los tratamientos que generen un buen control glicémico con la menor variabilidad glicémica posible para así lograr un buen control glicémico sin riesgo de hipoglicemia. Los invito también a que sigamos aprendiendo a través de esta herramienta maravillosa que son los podcasts de la Asociación Colombiana de Diabetes y los espero en la próxima ocasión. Muchas gracias. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.